Hallo, mi gente linda, espero que todos estén muy bien. Quiero contarles que hoy es un día muy peculiar en Suiza y es que hoy se escucharán las sirenas de guerra. Como escucharon mi gente, esta prueba de las sirenas de guerra se escuchan en todo el país, en todo Suiza, cada primer miércoles de febrero cada año. Y esto nos recuerda que el sistema suizo tiene una gran infraestructura y que están preparados para cualquier emergencia, para cualquier momento que ocurra una guerra o alguna catástrofe. Y bueno, parte de esta infraestructura son los llamados refugios aéreos. Hablemos un poco más de esto. Suiza, que se encuentra en el centro de Europa, es famosa por su histórica neutralidad en las relaciones exteriores. Y en el transcurso de los siglos, Suiza se ha convertido en una red de alianzas diversas entre sus ciudades y sus comunidades rurales en la actualidad, del Estado federal conformado por 26 cantones. Pero la neutralidad no pudo impedir que la Revolución Francesa y las sucesivas guerras napoleónicas también sacudieran los cimientos de la antigua Confederación. Es por eso que se crearon diferentes búnkers por todo el país. Algunos de ellos son utilizados el día de hoy como museos, siendo este el caso del Museo o Artillería de Hellsberg. Da aufdrücken und kannst mit ganz wenig Kraft kannst du viel lupfen. Bueno, me está explicando mi amorcito que podemos poner aquí lo que sea, ya sea una llanta gigante o algo que sea muy pesado, como por ejemplo ese cañón. Y con esto se puede levantar muchísimo peso. Und jetzt kann ich nachher nicht mehr zurück, weil es da halt Y immer después no se blockiert cae. automatisch, oder? Ajá. Aquí encontramos un cañón. Año 1880. Wow. Und ist im Zweiten Weltkrieg noch gebraucht worden, 1940 noch gebraucht worden. Bis 1943 noch gebraucht. Me está explicando mi amorcito que este cañón que lo ven aquí fue incluso utilizado en la Segunda Guerra Mundial. Así de Und viejo. 2,2 bis 7 Kilometer hat man können schiessen mit der. Se pueden disparar hasta 7 kilómetros de distancia con él. Y aquí hay muchas cosas así impresionantes. Vean esto, como un cañón o no sé. Wow. Muchísimas cosas aquí que fueron utilizadas en la guerra y ahora están aquí como museo. Bueno, mi gente, nos hemos trasladado aquí a un pequeño museo para poder mostrarles un poquito más todas estas cosas relacionadas pues con la guerra y con la sirena que se escucha en Suiza cada año, que les mostré al inicio y les voy a mostrar al final del video. Está muy interesante, espero que les guste esta parte del video, pues no se la pierdan. Estamos llegando al museo, mi gente, y vean, lo primero que uno se ve por allá, observan ese cajón verde, es un búnker. Bueno, vamos a ver qué se encuentra por aquí. Está muy alta la cuesta, vean. Pero este lugar se ve muy interesante. Muchas cosas antiguas de la militar, búnkers y cosas así. Vean el tamaño de esto, o sea, wow. Yo mido casi 1,60, ¿verdad, mi amor? 1,60 y algo, y está súper grande. Y dice también que se construyó en el 1882. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo era que transportaban comida. Solo ando un guante, es que con el otro tengo agarrada la cámara, pero me lo voy a poner. Bueno, aquí podemos ver cómo es que transportaban comida para los militares. Y wow, vean esto. O sea, aquí se ve un ejemplo de cómo están las ollas, podríamos decirle así. ¿Y esto qué es, mi amor? Da hinten ist warme Speise. Ah, y aquí también estaba la comida caliente en estos como, no sé, cajones que se ven aquí. Y aquí llevaban madera, mira. Aquí llevaban madera y todas estas cosas. Interesante. Vean que esto es uno de los cañones también viejos, o sea, de los más antiguos que existen. Y mi amorcito dice que esto se podía mover así. Y era como utilizaban para poder disparar. Bueno, vamos a continuar con el recorrido. Les quiero mostrar esa casita que se ve ahí. Es el museo, mi gente. Y bueno, se ve súper pequeñita, pero vamos a ver por dentro.
Bueno, un refugio antiaéreo podríamos decir que es como un tipo de albergue. Estas son infraestructuras subterráneas que están ubicadas en algún edificio grande o en algún hogar. Según la Oficina Federal de Protección Civil, la mayoría de los suizos tienen un refugio de estos en casa. Y para los que no tienen este refugio en casa, hay refugios cercanos, como por ejemplo una escuela. Y se dice que hay unos 370,000 refugios públicos y privados. Y estos ofrecen refugio a los 9 millones de habitantes que hay en Suiza. Bueno, les invito a que entremos en el museo, que en realidad, como les mostré ahora, se ve como una casita. Pero lo interesante de esto es que todo es ficticio, mi gente. Es como una trampa, diríamos, porque en realidad no es una casita, sino que un búnker. Pasemos a ver. Y aquí ist un teléfono. Ja. Es ist zum mit der das ist die Wacht da vorne, die können mit ihnen kommunizieren. Ah, bueno, sí, este es el teléfono que utilizaban para poder comunicarse. Y vean aquí como las claves que utilizaban, se ven aquí los numeritos. Míralo, enséñalo, mi amor. Aquí están como digamos así, las claves que se utilizaban Das para... ist von jetzt heutzutage so. Vean aquí los precios. Los adultos pagan 12 francos. Los niños hasta 6 años, 6. Y por el telefonito para escuchar en el idioma se paga 3. Quiero mostrarles cómo se ve ya la entrada en la casita que mirábamos de afuera. Y vean esto, un búnker, un túnel totalmente wow, totalmente impresionante. Nada con lo que me esperaba. Pensé que era un museo así normalito, pero aquí vamos en el túnel. Allá va un señor que lleva como una trompeta, no sé por qué toca la trompeta, me imagino que así lo hacían en los tiempos de antes. Bueno, aquí ya entrando, vean esta como... Bueno, no sé, pero es como una pistola, digámoslo así, miente. Me cuesta traducir estas cosas así de guerra. Pero el punto es de que recuerdan que veníamos en este túnel y cuando veníamos entrando por aquí, dice en la explicación que aquí ya estaban preparados para poder atacar al enemigo si es que alguien decidía entrar. Vamos a continuar con el recorrido. Aquí está el cuarto donde está esta máquina para poder atacar al enemigo. Aquí se ve el ejemplo. Déjenme decirle que es un poquito especial para mí, diría yo, estar aquí, porque imaginarse cómo era en esos tiempos de guerra, wow. Y aquí se ven, por ejemplo, los camarotes donde dormían los militares. Ah, sí, eso es una ametralladora. Ya me lo tradujo mi hermosito. Ametralladora. Y vean, aquí están las armas. Y así es como se ve esta habitación. Bueno, para que tengan una idea más o menos de lo impresionantemente grande que es este túnel, vean aquí. O sea, mi gente, es todo esto. Aquí entramos, donde se miraba la... ¿Por dónde entramos, amor? Explícame, pues. Ah, bueno, por aquí entramos y estamos más o menos por ahí. Sí, y bueno, eso es como un laberinto. Es como un laberinto y súper impresionante. Porque cuando estamos afuera no se ve nada de eso. Bueno, aquí dice que aquí lo que hay es un pequeño kiosco para poder comprar así cosas relacionadas con eso. Vean aquí un pequeño laberinto que hay, que estaba diciendo el muchacho que es muy divertido para los niños poder meterse aquí, pero es una puertecita pequeña que pues nadie la nota y se puede ir uno hasta el otro extremo. La verdad es que el refugio subterráneo no siempre es la mejor opción. O sea, por ejemplo, imagínense en caso de inundación. Pero de lo contrario, es muy importante estar alerta a la radio y a las aplicaciones que existen para estar informados acerca de las instrucciones a seguir. Por lo general,
todos los suizos saben que al momento de que ocurra alguna catástrofe, lo primero que tienen que hacer es encender la radio. Hay aplicaciones también que dan esta alerta de lo que dice el gobierno, cuáles son los pasos a seguir y dónde se encuentra el refugio para cada persona. Da 1935 hat Hitler noch ein Gesetz verkündet, dass Juden im Reich Zweitklassenmenschen sind, nicht mehr Erstklassenmenschen. Zum Beispiel. Interesante, mi gente. Vean aquí, se ven estas imágenes de, bueno, de mucha historia y todo relacionado con este hombre que se ve por aquí. Y bueno, aquí cuentan muchas cosas. Muchas cosas, por ejemplo, cuando comenzaron a atacar o cuando él dio la orden de que los judíos ya no pertenecían a las personas normales aquí en Polonia, cuando comenzaron a atacar, y muchas cosas aquí de la historia. Impresionante. Bueno, miren aquí donde estaban las cosas higiénicas para lavarse los dientes y cosas así. Y me está contando mi amorcito, porque ya saben que los hombres suizos tienen la obligación de ir a la militar, que ellos tenían algo parecido a esto, donde ellos están en la misma. Tal vez un poquito más moderno, pero casi igual. Und da haben wir halt nicht so mit jeweils separaten Raum gehabt, wo man auch müssen, da unten kommt das Magazin rein und dann durch den Verschluss ist immer weg. Also mit Waffen sind in Waffenkammern. Bueno, y me está también explicando mi amorcito que ellos igual tienen como que las armas colocadas así en la militar, donde ellos ahora en la actualidad tienen que ir, pero que las armas no están cargadas. Las cosas, no sé cómo se dice para cargar las armas, las tienen separadas por si alguien quiere agarrar un arma y pues que no pueda disparar. Está muy interesante este museo. Vean aquí algunas imágenes, túneles por todos lados, muy impresionante. Quiero mostrar que me he encontrado aquí, mi gente, una granada. Wow, una granada real. Nunca en mi vida había tenido una granada en mi mano. Se siente muy raro. Vamos a seguir mejor. ¿Dónde vas, amor? ¿Qué? No, yo no voy a subir. Bueno, mi gente, dice mi amorcito que tengo que subir. No sé dónde nos llevan estas gradas, pero bueno. ¿Es en serio? No. Bueno, vamos a ver. La verdad es que la mayoría de personas en Suiza no sabe dónde está exactamente su refugio, y esto es intencional. Yo les voy a contar una pequeña anécdota, y es que una vez yo fui con mi iglesia, con los jóvenes, a unas conferencias, y pues estando allá nos separaron las chicas con las chicas y los chicos con los chicos. Y bueno, la sorpresa para mí fue que al momento de llevar mi maleta donde nos tocaba dormir, era un búnker. Así es, mi gente. Para mí esto fue súper interesante. Wow, dormir o entrar en un búnker por primera vez. Pero la verdad es que sí, fue algo también un poco especial, ya que estás, no sé, como en una caja subterránea de concreto. Pero bueno, lo que les quiero contar es que sí, uno podía estar parado. ¿Qué les puedo decir? Yo mido como 1,60, 65, y sí podía estar parada, pero no podía subir las manos porque tocaba el techo. Y otra cosa muy interesante es que habían camarotes, no sé cómo se les dirá en sus países. En Honduras les decimos camarote a esas camas que tienen diferentes niveles. y así fue, una experiencia muy interesante. Pero estos son por lo general, me explicó mi amorcito, que estos son por lo general búnkers para la gente de la militar. Entonces, bueno, esto, como les decía antes, es intencional que no se sepa, pero ahora conozco también muchos lugares donde hay un búnker, y también algunas casas que tienen su propio búnker dentro y está subterráneo. Voy a ver si les puedo mostrar. Quiero mostrarles cómo se ve la entrada a un búnker. Estoy en una casa de habitación privada
Y, o sea, vean la puerta, vean el peso de esta puerta. Aquí tendríamos lo que es la entrada al búnker. Es una puerta súper gruesa. No les voy a mostrar más porque, como les digo, es una casa de habitación privada, pero sí se ve por lo general la entrada a un búnker. Así que los cantones o municipios suizos tienen su plan de asignación para saber dónde asignar a cada persona, a qué refugio asignar a cada persona. Pero esto se da a conocer solamente cuando la situación lo amerita. O sea que las personas que tienen un refugio en casa sí saben dónde es su refugio porque está en su propia casa, pero los demás lo sabrán en el momento que sea necesario. Bueno, estamos en esta zona de aquí, o sea que por fuera esto se ve así. Y esto es lo que es muy impresionante, que parece una casita, pero en realidad vean todo lo que hay por dentro. Y aquí también se ven los sanitarios, vean esto. Bueno, nos encontramos ahorita exactamente ubicados como digamos abajo de esta casa. O sea, más abajo de la casa, en el sótano, pero más abajo, mi gente. Y esta casa se puede observar normalmente desde la autopista. Bueno, aquí era donde se hacía del número 2. Digamos que este era el sanitario. Y para que esto no oliera muy mal, le echaban un tipo de tierra especial encima para controlar el olor. Y ahora vamos a subir a otra parte de la habitación. ¿Qué es eso, mi amor? Una ametralladora. Bueno, les voy a explicar más o menos así lo que entendí que me estaba explicando mi amorcito. Y es que esta máquina es súper interesante, mi gente, porque número 1, de aquí es donde se puede ver toda la autopista. Y con esta cosita que se ve aquí es donde ellos podían orientarse para dónde exactamente es que querían disparar. Muy, muy interesante. Número 2 es que ellos tenían aquí estas velas, porque resulta que cuando estaban disparando, el aire, pues el oxígeno se terminaba, y cuando se terminaba el oxígeno tenían que muy rápidamente colocarse estas máscaras, porque de estas máscaras viene el oxígeno de otro lugar, de otra parte del búnker. Otra cosa muy interesante, mi gente, es que con esta ametralladora, podríamos decirle, no sé cómo se llaman estas cosas, pero uno se podía disparar hasta 1000 tiros por segundo. Der Modell von Dutzmann hat nur 500 können. Bueno, mi gente, otra cosa muy interesante es que con esta máquina se pueden disparar unos 1000 tiros por segundo, pero esta es un poco moderna. Me está explicando mi amorcito que las que tenían antes, en estos tiempos de la guerra, pues podían disparar unos 500 tiros por minuto. Pero, o sea, si yo me pongo a ver aquí, se puede ver la autopista. Realmente que se ve la autopista. Es muy, muy interesante. ¡Wow! Guck mal. Bleib drauf. No sirvo para disparar. Gracias a Dios que en la actualidad, mi gente, no necesitamos de esto. Estas son las cajas de las municiones que se utilizaban. Mi gente, algo que me parece súper interesante es que esto funciona. Todo esto funciona perfectamente, lo mantienen muy bien cuidado. Vean aquí las AKs, mi gente. Por primera vez en mi vida veo esto así, en real. Y aquí dice AK-57, modelo 1957 y cosas así. ¡Wow! Jeder, der in der Schweiz einen Bunker in seinem Haus unter dem Erdgeschoss hat, der muss immer schauen, dass die Lüftung funktioniert, dass wenn ein Notfall wäre, dass auch die Lüftung funktioniert und Frischluft in den Bunker reinkommen kann. Das kann ein kleiner Bunker sein, der für 5, 6 Leute Platz hat, oder es gibt auch größere Bunker. Im Falle eines Krieges oder im Falle einer Benutzung des Schutzbunkers müssen die Leute mindestens ein Feldbett oder so Betten zur Verfügung stellen, dass die Leute auch schlafen und liegen können, und ein Trockenklosett, das ist eine Toilette, das aber nicht eine Spültoilette, nur eine Toilette, die trocken ist, muss auch zur Verfügung gestellt werden. Und jeder Schweizer Bürger sollte einen gewissen Vorrat haben im Falle eines Krieges, dass er ein paar Tage ohne fremde Hilfe überleben kann. Les quiero mostrar que aquí se puede ver un pequeño museo. Vean, estas armas o AKs fueron las primeras que existieron
guerra napoleona desde los años 70. Vean esto. Kannst du den Schuss rein tun, gell? Dann müssen wir neu laden. Pro Minute kannst du einmal schiessen. Dice mi amorcito que las que ellos tienen en la actualidad, la que él tenía en la militar, esta la número 53, es una de las mejores armas que existe en la actualidad. Vean ese cuchillo ahí, ay, 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 un poco tenebroso. Vean esto, qué impresionante. Esto me recuerda mucho a las películas de cowboys, de vaqueros que miraban este tipo de armas. No sé si son de esas, pero a mí me recuerda a eso. Bueno, creo que hay algunos puntos importantes que me gustaría decir al final de este video. Y es que, número uno, wow. O sea, hay muchísimos búnkers en Suiza y puede ser que tú veas una casa normal, con la fachada normal, pero no sepas si en realidad es un búnker. Me pareció muy interesante también lo bien que están cuidados estos búnkers. Mi gente, estamos en un lugar que es súper antiguo, estamos en un lugar que tiene un gran laberinto y un túnel, pero no vi ni siquiera una telaraña. Imagínense qué impresionante es esto. Otra cosa es que hay sí diferentes búnkers, pero también hay muchos búnkers que son privados. Nosotros conocemos algunos otros búnkers, pero la verdad es que por un poco de temor no se sabe si podemos mostrarlos en internet o no, porque hay muchos búnkers que las personas firman un acuerdo, por ejemplo, si están en tu casa o si están cerca, que esos búnkers no pueden ser mostrados al público en general. Otro punto también es que las personas normales no pueden ingresar, cuando en tiempo de guerra no pueden ingresar a un búnker como esto, es un búnker militar. Y aquí es donde dormía el comandante, el jefe mayor. No sé si le pueden ver ahí en la área de la corbata, que tiene 3 estrellas. Der höchste, wo es gibt, hat 4 Sterne, aber gibt es gar nicht. Da gibt es nur einen Krieg, ein General. Y el mayor, dice mi amorcito, que el mayor de todos tiene 4 estrellas, pero ese no se ve solamente cuando hay guerra. Te invito a que me dejes saber en los comentarios cómo te ha parecido este video y cuál es tu opinión acerca de esto de tener refugios en todo el país para cualquier catástrofe, como es el caso de Suiza. Les envío un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. Chao. Also ich fühle mich sehr sicher in der Schweiz. Die Schweiz ist eines der sichersten Länder. Das gibt mir Sicherheit. Dass ich weiss, dass ich irgendwo in Unterkunft gehen kann, falls etwas passiert. Ja, ich finde das cool. Ich weiß, dass man gut versorgt wird im Fall eines Krieges. Wenn etwas passieren würde, dann würde ich ans Meer fahren. Und da ist Schweiz, da zeichnet die Schweiz aus, darum bin ich da und lebe auch für immer da. Und wichtig ist, dass wir halt darauf aufmerksam sind, wenn ein Notfall passiert.